Dios bendiga a todos los que nos sintonizan en el canal Territorio, a las familias, a los amigos, a los hermanos en Cristo. Hoy tengo el privilegio de compartir sobre el arrepentimiento como regalo. Me anima compartirles sobre este tema porque quiero que disfrutemos y veamos el arrepentimiento como un don de Dios. Es un don de Dios. Hay algo importante. Piensa que compras algo y luego a las 2 horas o al otro día ya no quieres lo que compraste, quieres cambiarlo. Y te arrepientes y vas a la tienda y pides que te devuelvan el dinero o cambies de producto. El arrepentimiento de Dios, el arrepentimiento que Dios concede es muchísimo mejor que esto. Una garantía como de la que te hablo, que brinda cualquier tienda, cualquier almacén, es provechosa para la clientela, para los que compramos a diario. Es provechosa y ventajosa porque nos da motivos para escoger y cambiar. El arrepentimiento que Dios concede es muchísimo mejor, es grandioso, quisiera encontrar una palabra para describir, porque es un arrepentimiento para vida. Es un arrepentimiento que tiene que ver con la legislación o con la corte de Dios, la corte suprema de Dios. Es un arrepentimiento que bendice. Muchos le tenemos miedo a esa palabra, arrepentirse, o a lo menos logra esa palabra como bloquearnos o la vemos a veces como un reproche. Yo quiero, hermano que me escuchas, que la veas como una bendición, y amigo que nos sintonizas, que veas la palabra arrepentimiento en la Escritura como el don de Dios que es. Para ello yo voy a leer un versículo, unos textos bíblicos, como el que encontramos en Hechos 10, verso 40, y los que me siguen, versos 42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bien, este arrepentimiento que les decía que es para vida, es un arrepentimiento donde los que nos escuchan, donde el que lo ejercita, el que lo recibe, el que crees en ese arrepentimiento que concede Dios por medio de Jesús, es un arrepentimiento que nos permite contar con salvación, con vida eterna, con aprobación. Y yo quiero especificar esto. Sin arrepentimiento no hay perdón. El perdón viene acompañado de la actitud que debe tomar la persona que tiene la deuda. Imagínese que alguien le hizo, le hirió, le ofendió o le debe. Piense en alguien que le debe y esa persona no puede pagarle y viene y le dice fulano o Juan, perdóname, la deuda no te la puedo pagar. Tú decides si se la perdonas. Ya, tú decides si le perdonas la deuda. Y al momento de la decisión, tú determinas la condición de esa deuda. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Espero que la próxima vez que te preste dinero, tú me lo pagues. Por esta vez te la voy a perdonar. Piensa en la condición que la persona te ponga para perdonarte la deuda o para perdonarte la ofensa. En el caso de la corte de Dios, Dios Padre, que es el juez en el Antiguo Testamento, para perdonar la deuda está condicionado Dios está condicionado por Él mismo, por la santidad de Él, por su persona, por su gloria, que para perdonar a nosotros los pecadores debe haber un sustituto, porque Él es juez y debe ejercer justicia. Hoy cuando se habla de paz, muchos confunden
y creen que la paz es simplemente perdonar y olvidar. La Biblia explica que nosotros tenemos paz a consecuencia de Cristo, que fue nuestro sustituto, quien pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. ¿Y por qué Dios no puede perdonar simplemente? Porque Dios como juez debe ejercer justicia. Dios debe ejercer justicia sobre todo ser humano en la creación. Imagínese que usted va al juez para que le haga justicia de alguien porque le cometió un hecho y ese juez simplemente decide, no, yo no voy a juzgar al fulano que te agravió o que te hizo tal daño o que malogró tu vida o quizás hasta dañó a un familiar tuyo. Yo no lo voy a juzgar, lo voy a perdonar. Cualquiera de nosotros se enojaría por una actitud del juez. Cualquiera de nosotros se enojaría por esa actitud del juez, porque un juez está para ejercer justicia, para hacer lo que es justo. La consecuencia de esa justicia es que haya paz, para que la persona o los implicados, las partes, no tomen represalias, no tomen la justicia por sus manos. Pero un juez no puede pasar por alto la justicia. Dios no pasó por alto la justicia sobre los pecadores, sobre nosotros que nos rebelamos contra Dios, sino que Dios envió a Jesucristo, su amado e único Hijo, para que pagara por nosotros. Y Jesús, de manera benevolente, y como dice la Escritura, por el gozo puesto delante de Él, con todo el gusto pagó por nosotros y eso hizo que hubiera paz entre Dios y nosotros, porque pagó por nuestros pecados y por nuestras maldades. Por ello Dios manda que todos nos arrepentamos, pero ese arrepentimiento está condicionado ¿a qué? A que creamos en Jesucristo, su amado Hijo. Este arrepentimiento es aplicable en la vida del cristiano durante toda su vida, hasta que muera, parta con el Señor o hasta que Cristo venga. Este arrepentimiento es para el amigo que nos escucha, que aún no ha venido a Cristo. Este arrepentimiento está a la merced de Él, a la mano de Él, para que Él pueda llegarse a Dios por medio de Jesucristo, perdonado y justificado de sus pecados. Ahora, note conmigo el versículo, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Cómo puede la persona recibir perdón? Por medio del arrepentimiento. ¿Cómo se efectúa ese arrepentimiento? Alguien estará preguntándose, ¿qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de dirección. Yo le ponía el ejemplo de si usted compra algo y al rato se arrepiente y cambia. La dirección de nuestra vida como pecadores debe ser cambiada. Ese es arrepentimiento, cambiar de dirección, volvernos a Dios. Y ese arrepentimiento es concedido por Dios por medio de Cristo. Ahora bien, note algo. Usted y yo podemos pedir perdón a Dios, pero Dios no está obligado a perdonarnos. No está obligado a perdonarnos. El arrepentimiento es de nosotros y el perdón es de Dios. Dios concede el perdón. Imagínese, y yo lo voy a explicar, si yo me pusiera y le suplicara a Dios, perdóname, pero en ningún momento yo mencionara el sacrificio de Jesús, Dios no va a perdonarme, porque el arrepentimiento debe ser por medio y en la persona de Cristo, que es el sustituto, que es el que Dios puso en propiciación por nuestros pecados. Hay un caso aquí en Hechos capítulo 8, que también quiero leer. Este versículo habla, o quizás nosotros conocemos el caso, Hechos capítulo 8, 22, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Dios no solamente juzga los hechos, sino que también juzga las intenciones que hay en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Ojo, la justicia humana, que es una réplica, algo así bastante coja, una réplica de la justicia de Dios,
Solamente puede juzgar los hechos. Y eso cuando se prueban, cuando hay testigos, unas evidencias. Pero Dios, que lo sabe y lo ve todo, juzga los hechos y las intenciones. Y en este versículo usted puede ver que Dios, por medio de la boca de Pedro, le habla a esta persona y le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad. Y dice: porque arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Voy a decirlo nuevamente: Dios me manda a mí a arrepentirme, pero de Dios es el perdón. Amén. Porque mi arrepentimiento debe ser por medio de Cristo. Si tú muchas veces te has puesto de rodillas a Dios el Padre y le has pedido que te perdones, pero te has olvidado de la persona de Jesús, aún no has conseguido el arrepentimiento, el perdón que Dios concede. ¿Por qué les decía que nosotros debemos ver el arrepentimiento como un regalo, como un don? Porque mire, en el Antiguo Testamento, en décadas pasadas, y nadie podía obtener perdón. Así que era inútil arrepentirse, sino que en el Antiguo Testamento muestra cómo usted debía llevar una ofrenda al altar, al templo, y allí se ofrecía una tórtola, una paloma, un cordero por tu pecado, de acuerdo a la condición social en la que estabas, para que te fuera en parte expiado tu pecado, y Dios no derramara su ira. Etnias, al día de hoy, etnias que para estar en paz, para no ir a la guerra, tienen que entrar en compromisos para que haya paz entre ellas y no haya guerra entre ellas. Escuché de una historia sobre unas etnias donde tenían que sacrificar a un hijo para que no hubiera guerra entre esas dos etnias y no se fuera a matar entre ellos y no hubieran muertes. Entonces a ese hijo le llamaban el hijo de paz. ¿Ves? Para que el hombre tenga paz entre él debe haber justicia. La consecuencia de la justicia es la paz. Para que nosotros los pecadores tengamos paz con Dios, como dice Romanos 5, debemos estar reconciliados por medio de la persona de Jesucristo. Pero quiero que vean el arrepentimiento, amados hermanos y amigos, como un regalo, como un don, como una bendición, y que no estemos esquivos a él, sino que, como dice la Escritura, Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que volvamos nuestro corazón a Dios. Nosotros nos duela el pecado cometido, la maldad, la iniquidad que ha habido en nosotros, y podamos ver y gozar y disfrutar de ese arrepentimiento por medio de Cristo, que de seguro, cuando es por medio de Cristo, va a resultar en un perdón total. Nuestro país, Colombia, está pasando por una situación tremenda con esto de la justicia transicional. Y el asunto radica en que la gente pide justicia. La gente pide un castigo para sentirse tranquila. Y eso es muy razonable, claro que lo es, porque para eso está la justicia. Amado amigo, la buena noticia del arrepentimiento es que hubo justicia en la persona de Cristo. Y luego que tú vienes a Jesucristo y eres perdonado, todos los días estás reconciliado con Dios. Amado hermano, nosotros que no estamos exentos de pecar, aunque somos guardados por Dios, nosotros podemos ir al Padre, a nuestro Dios, por medio de Cristo. No encubrir nuestros pecados, sino confesárselos para que estemos en paz con Él, gozando y disfrutando de Dios, gozando y disfrutando de su perdón. Vuelvo a repetir, el arrepentimiento como don, como regalo. Dios nos ha concedido el arrepentimiento como un regalo. Hay un último pasaje para terminar que quiero compartir. Está en 2 de Timoteo. Y este pasaje nos da mucha luz en relación al arrepentimiento.
nos da una luz preciosa. Yo veo cómo debemos alabar a Dios por su palabra. En 2 de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amado hermano, el día que tú te arrepentiste, disfrutaste de ese regalo que Dios te concedió. Y es que voy a decir esto para terminar. Arrepentirse no es sencillo. El arrepentimiento es un regalo de Dios. Nuestro corazón a causa del pecado se ha endurecido tanto. Y si tú miras o haces un ejercicio, las parejas, los matrimonios, el hombre o la mujer cuando peca contra su esposo, la agrede, la hiere de palabras, etcétera. Y yo veo cómo nos cuesta llegar a donde nuestra esposa y pedirle perdón, o la esposa llegar a donde el esposo y reconocer su falta. Si ese ejercicio pequeñito nosotros lo meditamos, eso es consecuencia de la dureza de nuestro corazón, de nuestro orgullo, de nuestra vida, y nos cuesta pedirle perdón a la persona con la que vivimos y que amamos. Imagínense cuánto le cuesta a la persona común, natural, pedirle perdón a Dios, arrepentirse y reconocer su maldad. Nosotros somos dados a encubrir nuestro pecado como hizo Adán y Eva, amados. En el huerto, Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, cubrieron su desnudez. Nosotros somos dados a justificar nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestro pecado, a tratar de disfrazarla. Por eso el ser humano crea las buenas obras y cree mucho en las buenas obras, porque quieren que sus buenas obras tapen su maldad. El adagio popular reza, ¿cómo dice? El que peca y reza empata. Nosotros somos dados a disfrazar con espiritualidad o con religión nuestro pecado. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y confiemos en la benevolencia de Dios, que nos perdona por Jesucristo ese pecado, pero que no lo disfracemos, que no lo disimulemos, que si tú estás en la iglesia puedas llegar donde tus hermanos maduros, o donde los líderes, donde el pastor, y decirle: pastor, ayúdame a orar por este pecado. Amado amigo que nos sintonizas, que no es casualidad que sintonices Canal Territorio, que tú puedas ir a Dios y decirle: Señor, yo vuelvo mi corazón a ti arrepentido, porque confío en la benevolencia de Jesucristo que perdona mi pecado, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Yo voy a leerlo otra vez. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El día que yo me arrepentí de mi pecado, que lo recuerdo como si fuera hoy, hace tantos años, hace unos 18, 20 años, yo no olvido el día ni la fecha. No la voy a decir ahora. Ese día recibí el regalo más grande de mi vida. Se me concedió arrepentirme. Y lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta pedir perdón. Si te cuesta pedirle perdón a tu esposa, a tus familiares, a ti, esposa, te cuesta pedirle perdón a tu esposo o a tus hijos por las agresiones, por el descuido. Al ser humano le cuesta pedirle perdón mucho más a Dios. Pero yo quiero que en esta mañana, una vez más, veamos el arrepentimiento como un don, un regalo de Dios, y lo disfrutemos. Porque antes no podíamos. Pero luego que Cristo vino como sustituto y Dios derramó la ira sobre Cristo, podemos acceder a Dios por medio de Cristo y arrepentirnos, y con toda seguridad tendremos perdón de nuestros pecados. Amado hermano, en esta mañana vamos a orar. Y amado amigo, tú puedes llamar al canal para que te guíen volviendo tu corazón a Dios. Vamos a orar pidiendo perdón a Dios por los pecados y agradeciendo por la oportunidad que tenemos de arrepentirnos, porque antes no podíamos. Oremos entonces. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos agradecer en esta mañana que nos concedes el arrepentimiento, que nos concedes arrepentirnos a diario porque te fallamos y porque le fallamos a los que amamos. Y queremos agradecer el hecho glorioso de ese día que volvimos a ti arrepentidos,
porque tú concediste ese arrepentimiento. Padre, oramos en el nombre de Jesús agradeciendo por este regalo, el regalo del arrepentimiento. Padre, y ahora te pedimos perdón. Queremos que nos perdone. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos estaríamos engañando y Jesucristo el Señor no estaría en nosotros. Pero en esta mañana, aprovechando este momento, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amigo, por favor, llámanos, llama al canal y te van a guiar y te van a ayudar con tu arrepentimiento como nosotros fuimos ayudados. Dios les bendiga, Dios les guarde.